Bueno, y mi querida psicóloga Irene Cano, astróloga, arquitecta, yo la llamo la arquitecta de la psique porque es combinar un poco de esas dos sustancias de la estructuración psíquica tan importante en nuestra sociedad. Pues Irene, dueña de el canal Paje de Bastos, el Paje de Bastos, influencer que semanalmente nos deleita con sus análisis de tránsitos, bien sea por Instagram, nosotros, Irene. No, el gusto es mío de estar aquí un año más. Muchas gracias por contar conmigo siempre y por invitarme. Pues es un gusto, Irene. A mí me tocó presentar a el relevo generacional. Claro que yo tengo más años que Juan, es por eso. Juan Carlos lo hizo a propósito. Mira, Espérate de que se verdad te que es, cortó, no te escuchamos, se cortó ahí, sí, que ¿cómo es? es un gusto presentar a Irene, al igual que a las otras personas, otros compañeros astrólogos que hacen el relevo generacional. Me tocó a mí hacer esa presentación porque soy más viejito que Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos hizo esa treta, pero bueno, yo se la acepto. No, mentiras, por molestar. De verdad es un gusto tenerte, Irene, porque parte de este congreso es uno, equilibrar la balanza hombre-mujer, que sea equilibrada. Estamos procurando mantener eso. Y el otro efecto que estamos buscando también es hacer esa integración, ese puente, las nuevas generaciones de astrólogos y nosotros los que ya vamos como saliendo, poder integrar, porque así se ha transmitido la astrología, es una transmisión, no pertenece a nadie ni a una escuela, cada uno le aporta, recibe y aporta, y así va creciendo. Entonces, bienvenida y le damos puerta abierta a un tema muy bello. Me encanta el título, La carta natal, límites del mundo físico o puerta al mundo espiritual. Sí, este es el tema. Bueno, yo lo puse muy en línea con lo que me dijeron que era el tema del congreso, ¿no? Que es la astrología y el sentido de vida. Y yo pensé y dije, bueno, ¿cómo me ha ayudado a mí la astrología a dar sentido a mi vida? Bueno, eso es lo que quiero transmitir hoy realmente, ¿no? Por un lado, cuál es mi comprensión actual del sentido de vida y por otro lado, cómo me ha ayudado a mí la astrología a hacer eso para si a alguien más le puede ayudar, pues oye, es mejor que así sea, ¿no? Porque nada de esto tendría sentido si no fuera por esa intención detrás de cada vídeo de ayudar a las personas. Entonces, bueno, el tema del sentido de vida, un tema muy, como muy amplio, ¿no? Y que algunas personas como que lo pueden ver así como algo etéreo, igual que el tema del mundo, así un poco, vale, ¿y eso qué es? Pienso yo. Entonces, porque sí, porque es algo como que se dice mucho, pero luego a veces queda en nada. Yo hablo mucho del sentido de vida, el propósito de vida, sobre todo este año con Júpiter en Piscis. Es un tema muy recurrente cada vez que Júpiter se activa. Y sí, puede haber personas que se queden ahí como, bueno, pero ¿y eso qué es? ¿O de qué está hablando? A ver, sentido de vida, la misma palabra lo dice, sentido. Es algo que seguro que estáis de acuerdo conmigo que hay que sentirlo. O sea, no es algo que uno sabe o que uno conoce. Lo puede conocer después, pero primero lo tiene que sentir. Y para poder sentirlo, tiene que estar en la vibración que le permita sentirlo. No podemos sentirlo mientras estamos pensando solamente en nosotros mismos o mientras estamos pensando solamente en sobrevivir. Porque al final yo creo que la mayoría de la gente durante gran parte de nuestra vida nos manejamos en esa energía, ¿no? De supervivencia, de salir adelante, de sobrevivir, de hacer lo necesario. Pero claro, mientras estamos en eso y solamente en eso, que no significa que tú no puedas estar luchando por sobrevivir y encontrar tu sentido de vida. Lo puedes hacer. Pero mientras solamente estás en sobrevivir o mientras solamente estás en esa energía, es muy complicado como que tengas esa sensación. El otro día, esto no estaba en la ponencia, pero voy a hacer el típico clásico este del que llega con los papeles, ¿no? Y los rompe. Esto voy a hacer yo. Os voy a romper lo que pensaba decir. El otro día, casualmente, estuve yo en una conferencia, vinieron un grupo de personas
que pertenecen a una asociación de trasplantados hepáticos. Son unas personas a las que les han trasplantado el hígado y vinieron a hablar de su experiencia, ¿no? En el trabajo en el que yo estoy ahora por algunas tardes vinieron a comentarnos su experiencia. Y esas personas lo decían, el trasplante es una nueva vida, lo ves todo de otra forma, cambia tu percepción vital, cambian tus prioridades, cambia todo, es como que de repente has vuelto a nacer. Eso es lo que, sin necesidad de tener que llegar a que te trasplanten un órgano, ¿no? O incluso sin necesidad de tener que estar en peligro de muerte, pero sí es muy conectado con lo que es el sentido de vida, y por eso mucha gente lo conecta con Plutón, que de hecho sé que aquí hay conferencias que ha habido de Plutón, ¿no? durante este congreso, porque Plutón, y esta mañana lo he dicho en la clase que tenía del curso de astrología nivel 1, ¿qué hace? O sea, ¿qué es la muerte? Es lo más democrático que existe. O sea, nos pone a todos en el mismo nivel, es que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese saber de que en realidad todo lo que tenemos encima, que si el maquillaje, que si la ropa, que si no sé qué, son cosas que no nos van a acompañar, que no son nuestra identidad, no son nosotros, cuando te encuentras en esa situación, toda tu percepción vital cambia. Pero no es, o sea, ¿eso es suficiente? No, es necesario, pero no suficiente. O sea, es necesario para que tú cambies tu propósito, o sea, para que tú cambies tus prioridades, mejor dicho. Es necesario para que tú cambies tus prioridades. Pero no es suficiente para estar en esa vibración en la que tú tienes un sentido de vida. Para que eso se dé, tú necesitas tener, además, las ganas de conectar con otra gente. Necesitas tener empatía. En el momento que tienes empatía y eres capaz de sentir lo que otros sienten y las necesidades que otros tienen, inmediatamente necesitas ayudar a esas personas. En cuanto lo puedes sentir, te nace la necesidad de ayudar. Y en ese punto, cuando eso sucede, ahí sí estás en disposición de empezar a sentir y saber cuál es tu dirección. Y esa dirección no es solamente algo profesional, se puede convertir en algo profesional o puede tener una parte profesional. O sea, te puede abrir la mente y decir, a esto es a lo que me quiero dedicar. Pero no es solamente eso. Es un compromiso vital que afecta a todas las áreas de tu vida, incluida la profesional. Pero es como que tú sientes y dices, para eso estoy aquí. Claro, eso era, para eso estoy. Y ya a eso tú ya le vas dando forma, ¿no? En función de las situaciones que se te van presentando, las oportunidades, las experiencias. Tú ahí ya le vas a ir pudiendo dar forma. Y se irá presentando nuevas opciones y nuevas cosas. Y es algo que a lo mejor puede pasar más de una vez en tu vida. O sea, no, puede que es diferente también eso de sentido que de propósito, ¿no? Porque sentido es lo que yo siento, propósito es esa forma que le doy en este momento presente, con lo que aquí tengo en este momento, con las herramientas que aquí tengo ahora. Pero puede ser que más adelante mi vida cambia y entonces mi proyecto vital cambia también. Pero ese compromiso sigue estando ahí, aunque a lo mejor lo haga de otra manera. Entonces, bueno, ahí creo que queda un poco aclarado, ¿no? Tenemos un poco más de lenguaje común de a qué me refiero, ¿no? Cuando hablo de sentido de vida, cuando hablo de propósito, porque creo que muchas veces como una palabra o una frase que queda ahí en el aire y la gente no sabe muy bien a qué te estás refiriendo realmente. Y bueno, ¿cómo enlaza todo eso con la astrología? ¿No? Porque ahí viene la parte 2. Claro, la astrología, la carta natal es nuestra personalidad. Y esa personalidad tiene una parte innata y tiene una parte de experiencias vitales a las que nos enfrentamos en nuestra vida diaria. Experiencias que nos van enseñando y que nos van moldeando. Y todo eso está ahí codificado en la carta porque hay una parte, esa parte innata y también esa parte de lo que tengo que aprender, que es como una especie de pacto al nacer. ¿Vale? Yo voy a vivir eso. ¿Y por qué voy a vivir eso? Porque es lo que necesito yo y porque es lo que necesita el mundo también, no solo yo. O sea, nosotros venimos a este mundo a hacer una corrección, a aportar algo. No solo nuestro sí, pero también para los demás. Entonces, si yo tengo que vivir eso para aprender, bien,
¿Pero por qué tienes que aprender eso? Para ser mejor tú, ¿vale? Pero ser mejor tú también va a hacer que aquí se dé algún tipo de cambio. O sea, es como una ficha de dominó, ¿no? Eso va a llevar a otras cosas. O sea, no tenemos que ver la carta como una cosa súper individual que solamente me afecta a mí, sino que realmente hay una conexión también. Y esa carta tiene ahí codificado que a lo mejor tú naces con mucha energía Capricornio, no sé, por poner un signo. Bien, tienes ahí mucha energía Capricornio. ¿Por qué? Porque tú tienes que equilibrar esa energía. Quizás, de alguna forma, ya es algo que tienes dominado, igual está ahí tu nodo sur, es algo que ya conocías, que es innato en ti, pero te toca como experimentar la otra parte también. Ah, y entonces, ¿por qué traigo el lado Capricornio? Bueno, porque ahí hay dones, hay habilidades, hay cosas que vas a poder exportar y aprovechar. Incluso que también tendrás que enseñar a otras personas, porque sin darnos cuenta, con nuestras decisiones y con nuestros actos, y sobre todo cuanto más evolucionados estamos, más actos conscientes hacemos, más somos ejemplos para otras personas, sin darnos cuenta, sin pretenderlo. Entonces, lo que se me da bien me va a ayudar a hacer ese trabajo y me va a impulsar. Hablábamos justo antes de entrar a la conferencia del tema de las cuadraturas, ¿no? Estábamos aquí hablando entre nosotros, y el tema de cuando tienes cuadraturas en tu carta y cuando no hay cuadraturas y qué pasa si no hay tensiones. Claro, la persona que no tiene ninguna tensión en su carta, pues puede tener la tendencia a no hacer nada o a que en cuanto se encuentra una dificultad en su vida se viene abajo, precisamente, ¿no? Sin embargo, una cuadratura, que es algo que mucha gente puede interpretar como un aspecto muy doloroso, bueno, puede ser justamente lo que necesitas para impulsarte y para hacer algo diferente, para salir adelante. Entonces, justamente eso es lo que quiero transmitir, ¿no? Que realmente todas las partes de nuestra carta enlazan con esto que estamos hablando. Unas partes nos van a ayudar a verlo desde el punto de que eso es algo que yo aporto y que ya tengo dominado y controlado, pero no tengo tampoco que acomodarme, ¿no? Y hacer todo desde esa energía que ya controlo, y otra parte son lo que tengo que aprender, lo que tengo que incorporar. Y luego cada planeta también tiene su rol dentro de toda esta historia. Por ejemplo, la luna, ¿vale? La luna tiene su parte, su cara A y su cara B, ¿no? Bueno, como todo planeta. Entonces, la luna pueden ser mis mecanismos de defensa. Puede representar, oye, pues lo que yo he aprendido que tengo que hacer para refugiarme, para encontrar seguridad. Pero a veces esos son mecanismos un poco inmaduros. Entonces, si yo trasciendo eso, lo voy a convertir en, bueno, eso lo puedo usar, esa luna, otra versión de la luna, para maternar a otros, para ayudar a otros, para querer conectar con lo que otros necesitan. Pero primero tengo yo que madurar mi luna, porque si no, en cada relación en la que estoy, profesional, no profesional, personal, del tipo que sea, voy a estar pensando en lo que, vale, yo te ayudo, pero es como, pero yo estoy mal también, ¿no? O lo que yo necesito también, o porque a mí me hace falta seguridad también. Bueno, según la luna que sea, algunas lunas encuentran seguridad en el dar, pero también dan de forma obsesiva, o sea, también lo que pasa al final es que crean un desbalance en sus relaciones, o pueden crear un abuso, ¿no? Incluso relaciones de abuso, porque pues el mucho dar genera eso, sobre todo cuando se está haciendo con esa expectativa de a ver qué recibo a cambio. Entonces, bueno, por ejemplo, y bueno, y las lunas que dicen, no, yo no necesito a nadie, ¿no? Como pueden ser algunas lunas de tierra o, no, yo no necesito a nadie, ¿no? Bueno, también ahí hay una falsa madurez, realmente, porque ahí justamente la madurez y la evolución va a estar en el saberse vulnerable y en no juzgar al otro cuando tiene una emoción o un sentimiento, sino saber entender que esa vulnerabilidad no le hace más débil, sino que al recogerla y al encontrarla en mí, también la puedes registrar y entender en el otro, ¿no? Y nos eliminamos los prejuicios, que al final decíamos que esta conferencia habla de los límites del mundo físico a través de la carta natal, pero es que el principal límite para el mundo espiritual son los prejuicios.
es así, porque separan, dividen, impiden que hagamos este ejercicio de ver en el otro lo mío. Entonces, justamente, cuando empezamos a trabajar la carta y empezamos a ver ese tipo de cosas, ¿no? De cómo puedo madurar cada uno de los planetas, es un paso también para poderme acercar a ese punto en el que empiezo a sentir y a saber cuál es mi dirección. O sea, es como quitarle capas a la cebolla, ¿no? Es ese ejercicio de Plutón también. Plutón, ¿qué hace? Te desnuda totalmente. Como todo eso que lleva, eso es falsedad, eso no es tuyo, eso no eres tú. Te desnuda, ¿no? Y al final eso, cuando se conecta con el ego, por ejemplo, ¿qué es desnudar el ego? ¿Qué es desnudar lo que eres? Es encontrar tu esencia. Es madurar tu sol, ¿no? Que el sol puede ser el ego o puede ser la esencia. Entonces, ese madurar tu sol a través de entender cada planeta de tu carta, cómo puedo madurarlo, es el paso para acercarte a eso. Es un modo de acercarte a eso. Es un modo de que empiecen a pasar cosas en tu entorno que te empiezan a guiar hacia cuál es tu camino, cuál es tu dirección, y tú estás abierto a verlo, porque antes no lo estabas. Quizás esas cosas ya estaban pasando, seguro que estaban pasando, pero uno puede estar más abierto a ver lo que está pasando o menos abierto a ver lo que está pasando, ¿no? Y luego también tendremos, por otra parte, bueno, tenemos ese primer paso que es la conexión con otros, que muchas veces se va a dar a través de madurar la luna. Pues luego diremos, vale, ya sé cuál es mi dirección, venga, ya ha madurado mi luna y ya tengo ganas de ayudar a otros, bien, pero no tengo recursos. Vale, ahí viene el lado de Venus. Y puede que Júpiter también. Ah, no tengo recursos. Bueno, a ver qué está pasando con tu Venus. A ver qué historias de aprendizaje hay detrás de esa Venus, de si la puedo expresar, si no la puedo expresar, si me permito expresarla, si me permito ver el mundo como un lugar lleno de recursos o no me lo permito. O sea, ahí ya entramos en el terreno, ¿no? de Venus. Si yo me permito disfrutar la vida o no me permito disfrutar la vida, si considero que el disfrutar la vida es algo superficial, es algo ajeno a mí, es algo que incluso puedo rechazar o criticar en otras personas. Ahí entonces, fíjate, ¿no? Si yo lo estoy criticando en otras personas, ¿cómo me lo voy a permitir a mí? Cuando en el fondo yo creo que los últimos años, desde que Urano entró en Tauro, ¿no? Que Tauro es territorio de Venus, desde los últimos años yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que a nadie nos gustaría un mundo en el que no hubiera una fiesta, en el que no hubiera arte, en el que no hubiera poesía, en el que no hubiera, en definitiva, cosas bonitas, ¿no? O en el que no pudiéramos tener contacto con la naturaleza. Creo que eso a nadie le gustaría y nos ha quedado muy claro en los últimos años la importancia de todos esos temas. Inclusive las relaciones, ¿no? Con Venus. Sí, bueno, también, claro, claro, también. O sea, es como eso, Urano en Tauro está haciendo su trabajo, ¿no? Y Plutón en Capricornio también, cada uno está haciendo lo suyo, ¿no? Pero es verdad que nos lo están mostrando claramente. Es como, bueno, tú puedes creer que todas esas cosas son superficiales porque igual eres una persona con mucha energía de Escorpio, bueno, lo que sea. Bien, no pasa nada por pensar que esas cosas son superficiales, pero la cuestión es que como el censurar que eso pase o el censurar que la gente haga uso de esa energía, sí que tiene una repercusión. Incluso para ti. Te dificulta que tú tengas recursos también. Entonces, como igual tienes toda la buena intención, toda la dirección, todo el propósito, pero no me faltan los recursos. Bueno, hay que ver ahí qué está pasando, ¿no? Con esas creencias y con ese lado de Venus. Las creencias también lo digo por el tema de Júpiter, que también a veces está conectado, ¿no? Pues con las finanzas en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo usamos la carta para eso? Tenemos que dejar de verla como algo que nos determina. Tenemos que verla más bien como esa fue la luz bajo la que yo nací, la de mi carta. Cada uno de los planetas estaba recibiendo en ese momento un tipo de luz.
un tipo de intensidad. Y eso como que se quedó plasmado en mi piel y en mi cuerpo. Y entonces me define, sí, pero no me determina, no me limita, porque mi cuerpo no me limita. Nosotros, como seres espirituales, no estamos limitados. Tenemos un cuerpo que es verdad que en algunos casos puede jugar en nuestra contra, pero tenemos la fuerza de ir contra sus tendencias. Y esa fuerza de ir contra esas tendencias nace precisamente de tener un propósito. Las personas, cuando tenemos un propósito, lo decía yo justamente en el vídeo de ayer, creo que subí a YouTube. Qué casualidad todo. Pero sí, es así. Las personas, cuando tenemos un propósito, justamente podemos aguantar situaciones muy complicadas y muy difíciles, y las podemos aguantar, aunque el cuerpo esté diciendo no quiero pasar por eso, pero nosotros somos capaces de pasar por eso. Algo que durante mucho tiempo trajo de cabeza a parte del sector de la psicología fue explicar las conductas altruistas. Pero eso, ¿por qué? ¿No? Es que es antinatural, o sea, ¿de dónde nace eso? ¿No? Si es que no tiene sentido biológico realmente, por ejemplo. Tú estás Porque tocando hay más. un tema muy importante, perdona que intervenga acá, porque el tema del propósito de vida se volvió un tema de marketing, de vender fantasías y dejar huella, ser alguien. Resulta que el propósito está ahí donde tú estás, lo que tú estás señalando. Cada planeta tiene un propósito, cada situación, por compleja, difícil que sea, tiene un propósito. Es tu vida. Necesitas es entender que lo que tú tienes en tu cabeza como idea o propósito muchas veces no coincide con lo que es en ese instante, pero lo que es tiene una conexión con ese ser espiritual que necesita manifestar en la materia a través de ciertas circunstancias, necesita manifestar eso que tú eres en ese instante. Entonces, realmente el propósito no es lo que nos están vendiendo en cursos costosos y éxito facilista o tener una imagen para el mundo. En algunos casos puede ocurrir así, en otros casos realmente estás vivo, estás consciente. Puede ser el momento culminante de algo bellísimo, como puede ser un momento como tus pacientes de cáncer que nos comentan, que nos dicen, mire, eso trastocó nuestra vida, nos reventó las creencias y estamos volviendo a nacer y volviendo a vivir. Qué bueno que tocas este tema, te lo agradezco mucho y adelante con eso. Claro, justamente sí, es que es un cambio de tu prioridad. Entonces, cuando tú vives eso, es como, también es un primer paso, también, ¿no? O sea, hay muchas formas de acercarse a el tener ese propósito, ese sentido de vida. Hay muchas formas de llegar a ello, pero ninguna, os lo puedo asegurar, ninguna es pensar en las consecuencias. O sea, ninguna de las formas de encontrarlo es el pensar en lo que voy a conseguir después. Si tú vas pensando en, no, porque es que a mí me han prometido que después todo va a fluir en mi vida. Oye, es verdad. O sea, esto es cierto. Cuando tú sabes para qué estás aquí, muchas cosas empiezan a fluir, porque las piezas empiezan como a colocarse. Eso es verdad. Pero si tú vas pensando en, yo quiero hacerlo para lograr eso, no funciona. No surge, no sale, porque no lo estás sintiendo realmente. Ahí también entra un poco Neptuno, ¿no? que además llevamos muchos años de Neptuno en Piscis también, además de Plutón y Capricornio y tal, también está Neptuno en Piscis. Y tiene que ver con el deseo de conexión con algo mayor, ese Neptuno en Piscis. Porque es satisfactorio en sí mismo, pero también porque esa conexión con algo mayor es como que nos reordena, nos reorienta. Entonces, claro, también ocurre muchas veces en el tema de las enfermedades, ¿no? que hablábamos antes. Es un caso muy drástico, pero a todos en mayor o menor medida nos pasa en nuestra vida que pasamos por situaciones en las que no nos queda más remedio que esperar. Pasamos por situaciones en las que no nos queda más remedio que fluir. Que bueno, esto es lo que hay, voy a fluir, voy a aceptarlo. Pasamos por ese tipo de situaciones todos. Y muchas veces cuando la vida nos para y nos pone en esa situación,
y dejamos de luchar contra el es que tengo que esperar, porque claro, mientras estamos luchando, pegándole cabezazo a la puerta de la celda, ahí no vamos a ningún sitio, ¿no? Pero cuando dejamos de luchar contra la situación, ahí sí que sucede la magia. O sea, en ese punto sí que empezamos a ver y a entender las conexiones de lo que pasa. Y esto pasa por esto, y yo estoy pasando esto por esto otro, y empiezo a entender y a comprender. Y eso sí que es bello, ¿no? El poder ver lo que está pasando y el conectar todo, eso es la verdadera belleza. Y ahí sí que hay una conexión con algo mayor. Y ese punto en el que tú puedes estar agradecido simplemente por estar ahí y por estar viendo, es también como otra forma. Y eso pasa muchas veces a personas que no saben de astrología, que no saben de nada de esto, pero les pasa y justo le empiezan a llegar las herramientas, le empieza a llegar la astrología, le empieza a llegar el maestro que necesitan. En ese momento clave les empieza a llegar, porque han comprendido, han entendido. Entonces la cosa es esa, es entender y dejar de luchar contra lo que está pasando o contra el aprendizaje. O sea, lo que decías tú, Martín, que has dicho, es como a veces es simplemente estar vivo, claro, es estar vivo porque estar vivo es estar abierto a aprender. Entonces, si estoy abierto a aprender, estoy abierto a que lleguen las lecciones. Y en ese momento en el que yo estoy abierta a que eso pase, puedo empezar a enfrentarme al reto que traiga vital, que todo el mundo lo trae. O sea, el tema de vidas pasadas y todo eso, que la gente piensa como que tiene que ver con haber sido Cleopatra o haber sido no sé quién, que como, pero no es eso, no es eso. Es más bien ese aprendizaje que traemos aquí y que también es el entender que hay muchas otras personas quizás que tengan el mismo reto, el mismo aprendizaje, porque bueno, hay una conexión también muchas veces entre las personas y forman parte como del mismo paquete, ¿no? Del mismo grupo que viene a lo mismo, que también pasa muchas veces con las generaciones, los planetas transpersonales que marcan las generaciones, y las generaciones tienen un objetivo común. Las personas de una misma generación tienen un objetivo común, ¿no? Que bueno, se irá compaginando también con el objetivo individual, y según si tú tienes muchos planetas transpersonales en unión con planetas personales, pues probablemente vas a ser una persona que el objetivo de tu generación es como algo importante para ti a nivel individual también. O sea, vas a tener un rol importante dentro de ese objetivo generacional. Entonces puede ser que sea el mismo. O si no es el mismo, bueno, el tuyo y el otro van conectados, ¿no? También puede ser. Pero claro, es como requiere primero pasar un poco ese proceso de depuración. O sea, como de quitarnos de encima muchas creencias y muchos miedos. Mientras estamos en el miedo, nada de esto funciona. Porque el miedo te hace ver al otro como un enemigo. Y mientras tú ves al otro como un enemigo, cada una de las ideas que se te puedan ocurrir y cada una de las cosas que se te puedan ocurrir va a llevar esa semilla de ese miedo. Y de que estoy pensando en lo que voy a conseguir yo y lo que no quiero que el otro consiga. Porque lo estoy viendo como un enemigo continuamente. Entonces eso también te va a bloquear las cosas. O sea, que incluso aunque sea solamente por eso, merece la pena, ¿no? Aunque lo del sentido de la vida os parezca una cosa así como muy mística y muy lejana, pero aunque sea solamente por evitaros esos bloqueos que os genera el miedo, ya merece la pena intentarlo. Y bueno. Sabes que tú tocas ahí un punto importante y es como necesitamos muchas veces para darle la entrada a ese propósito del self, de lo más profundo, necesitamos dejar atrás unas percepciones, unas normas morales o una fijeza de lo que siempre se ha repetido, ¿no? Curiosamente, esta ponencia tuya es la ponencia número 8, la ponencia de Casa 8 de transformación y de regeneración. Y también otra cosa curiosa de tu ponencia en este instante es que estamos a menos de una hora del cambio del sol de Piscis a Aries. Está en todo ese punto que si lo miramos desde una carta natal individual sería como está próximo el sol a ponerse en el punto cero del ascenso
o del inicio de este nuevo año. ¿Sí? Entonces, eso también está marcando como poder hacer una síntesis casa 12 Piscis, de poder decir, entrego lo que soy de muchas formas y arranco con un nuevo propósito, una nueva determinación, eh, algo más conectado con mi propio ser, que no es para darle gusto a la gran madre o a mi madre biológica o a mi gran padre, sino para empezar a labrar un camino y un territorio más individual, más singular, hacer ese proceso de individuación, ¿no? Que tiene que ver con Claro. ese propósito también. Qué bonito, ¿no? La sincronicidad. Estamos a unos minutos ahí de que el sol entre en Aries. Justamente yo pensé esta ponencia, bueno, no sé si llamarla ponencia, esta charla, ¿no? Más bien, con esa energía de Escorpio y Sagitario, mía de mi carta, ¿no? Que es parecido a ese Piscis Aries, ese paso de Piscis a Aries, que al final es ese paso de lo indeterminado, ahí donde somos parte de la matriz, ¿no? Ese todos somos uno, que es la energía pisciana. Ah, bueno, aquí estoy yo en el mundo, ¿no? Que es Aries, aquí me han soltado y ahora me han dicho que soy un ser individual. Entonces también es como ese equilibrio entre recordar de dónde venimos, más usar las leyes del mundo físico para movernos por aquí, ¿no? Que ahí entraría el Saturno natal de cada quien, que también es importante, porque un Saturno no maduro habla de mandatos familiares, un Saturno maduro habla de cómo yo soy mi propia autoridad y cómo uso estas normas del mundo físico para cambiar las cosas. Hay un tema que estás tocando muy importante, y es que a veces el propósito, en muchos casos, sobre todo bajo los movimientos transpersonales, a nivel personal o colectivo, el yo personal no quiere. Dice, no, 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 es que qué miedo el cambio, qué miedo lo que se nos vino. Precisamente el propósito, que no es lo que tienes en tu cabeza, sino lo que la vida te está planteando en ese encuentro con la vida, te está diciendo el propósito de este instante. Es que veas tus miedos y los enfrentes. Los miedos del pequeño yo. No, qué miedo que va a haber un cambio social, político, económico, un cambio de casa, tener que dejar una vida atrás, un tema de pareja, un empleo. Qué miedo, qué miedo. El miedo también es algo que está en el propósito vital, ya que tocaste a Saturno, que es mantenernos en las fronteras de lo conocido, pero el miedo te está retando. El miedo tampoco hay que estigmatizarlo. El miedo tiene un propósito. Te está diciendo, vas a salir de la zona de confort, estás siendo retado, sé prudente, pero abre la puerta, porque si no abres la puerta por miedo al cambio, el que sea, el cambio te va a atropellar. Entonces Claro. el propósito necesariamente no es mi comodidad. El propósito, el Dujo al Kula, el maestro del tibetano, dice lo que la gente llama el propósito, habla más del propósito de la personalidad o lo que llamamos el yo, pero necesariamente y casi siempre no tiene nada que ver con el propósito que trae el ser o el self o el alma. Cuando vemos los mitos, por ejemplo, El Señor de los Anillos o estas otras obras, el héroe es un pequeño niño que no quiere saber nada del mundo ni de problemas, pero la vida lo convoca, lo invita y le trae la circunstancia y le dice o lo hace o lo hace. Y se termina convirtiendo desde esa vulnerabilidad, desde esa apertura, en lo que verdaderamente tiene. Él mismo no sabe ni qué tiene, pero qué es. Es una invitación con este tema del propósito, es que entendamos que estamos siendo convocados en cada instante ante la vida. Y aunque no tenga, tú ya lo tocaste, aunque no tenga propósito para nosotros lo que vivimos, cuando miramos en retrospectiva hacia atrás, decimos, tiene mucho sentido lo que viví allá. Esa es otra clave. El propósito no es lo que yo estoy viendo hacia adelante. Hermano, yo no sé qué va a pasar, pero te tocó atravesar y pasar por ahí. Adelante lo entenderás años adelante. Claro. Y aparte, bueno, eso entendido como propósito es así, el sentido vital, que es un compromiso, ¿no? Ahí a lo mejor sí que puede ser ahora, más adelante o más atrás, pero el proyecto, el propósito sí que, bueno, pues tú puedes entender por qué estuvo pasando, ¿no? Todo lo que estaba pasando, empiezas a conectar, como hemos dicho. Y has dicho una cosa, Martín, que me ha gustado mucho, y es el tema de que
Puede ser el proyecto de la personalidad, ¿no? El proyecto del sol, entendido como ego, o el proyecto de la esencia. Entonces, claro, ahí tenemos esas dos versiones del sol. Entendido como ego, va a estar cargado de todas esas experiencias personales que me han hecho ponerme etiquetas. Yo superé tal cosa, por tanto soy no sé qué, hice tal trabajo y tuve tal carrera y no sé cuántos, entonces me he ido poniendo etiquetas. Y entonces el proyecto y el sentido vital de una persona que está muy en ese ego va a estar muy relacionado con todas esas etiquetas. Sin embargo, cuando nos quitamos todas esas etiquetas y estamos desde la esencia, ahí ese proyecto sí que responde a un ser superior y quizás no encaja para nada en lo que estás haciendo en tu vida ahora y quizás va a requerir muchos cambios y va a suponer que te dé miedo, claro, pero vas a saber que tienes que hacerlo. Es como una intuición, ¿no? Es como una cosa que uno siente y dice, tengo que hacerlo. O sea, y además tiene sentido, ¿no? Y puedo superar como ese dolor, esa dificultad, ese miedo o esa situación incómoda porque tengo un porqué y tengo un para qué. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Qué bonita conversación. Y bueno, esperamos verte por este canal muchas otras veces, ahora que hay tantos aspectos interesantes para analizar. Y este siempre también será tu espacio, cuando quieras entrar. Yo encantada, encantada. Además, yo tengo Júpiter en Piscis, entonces, claro, este es un tema que me gusta mucho, ¿no? Es Estás en como, pleno retorno. claro, sí, sí, es un tema que me encanta y por eso, bueno, cuando me dijiste el nombre del congreso fue, bueno, dije, claro que sí, ahí estoy de cabeza. Muchas gracias, Irene, por tu ponencia muy bonita, muy toca y abre espacios en la conciencia para que realmente se manifieste lo que es, lo que corresponde. Y cuando vemos la astrología desde esa óptica, y no solo la astrología, la vida misma, pues tiene propósito, que es abrirnos a que se manifieste lo que es y lo que corresponde, aunque no nos guste, pero eso no. Hay tres frases de Stanislas Grof que me parecen valiosísimas, que dice, el hecho de que sea incómodo no significa que sea malo. Poderosísima. La segunda dice, de esas experiencias crudas, fuertes, difíciles, cuando se encaran, es de las que más sabiduría podemos extraer y conocimiento de nosotros mismos. Y la tercera dice, si se presentó, si estás ahí, si estás ya metido, aunque creas que no sabes qué hacer ni cómo hacer, estás listo. Vívelo. Esa Qué última es muy... belleza. Hermosas. Y bueno, estamos a menos de 30 minutos, como unos 20 y tantos minutos para que el sol entre, ahí sí como en el 31 de diciembre que faltan 5 para las 12 y... sí. También faltan 5 para las 12. Entonces también los invito a que a las y 33, dependiendo de latitud, en Colombia 10 y 33. En España, ¿qué hora tienes ahí? 16:33. aquí 16:07 son ahora mismo. Exacto, a las 16:33 en España, a las 12:33 Argentina, Chile, Argentina, Uruguay, Uruguay, Chile, Chile. Brasil. Eh, los invito de pronto a prender una vela, a hacer algún tipo de ritual que nosotros hemos estado estos 2 días haciendo el ritual con estas conversaciones. Pero ya a nivel individual, en ese espacio, la siguiente charla es de Antonio Polito, que va a ser a las 11, es decir, en 50 minutos. Entonces vamos a tener ese espacio para poder darle la bienvenida a ese nuevo sol en ese equinoccio que viene a traernos tantas transformaciones. Es un sol muy importante, es el año 2022. Los procesos de cambio arrancaron desde el 2020. Estamos en este 2022, digamos, cubriendo amorosamente esos procesos de transformación. Y como dices tú con esas tres hermosas frases, que yo creo que esas tres frases que citaste, Martín, son como las frases
para este año con toda esta incertidumbre que tenemos? Bueno, yo quiero añadir con mi lado sagitariano, ¿no? Que además de pensar en cuando algo nos pasa malo o negativo, que interpretamos como malo o negativo, porque lo que nos pasa en realidad no es así, ¿no? No es ni malo ni bueno, pero cuando pasa algo que nos hace sufrir y pensamos en por qué está pasando, también deberíamos hacer lo mismo cuando pasa algo que nos gusta. Deberíamos de pensar, ¿qué he hecho yo para que esté pasando esto? Para volver a repetirlo, claro, lógicamente. Claro. Hermoso. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y invitados entonces a hacer una meditación o algo simbólico para en menos de 20 minutos darle la bienvenida al sol y nos vemos en 50 minutos con Antonio Polito. Bueno, un Un gran gran abrazo. abrazo, Irene. Gracias, Irene.